Mi hermana tiró mi pastel de bodas de $2,000 porque no le regalé un departamento. Mamá la defendió. Sin decir nada, cancelé todo esa noche. A las 9:42 de la mañana, el pánico estalló cuando descubrieron lo que hice. Me llamo Sofía Ramírez. Tengo 27 años. Y el fin de semana pasado, en lo que se suponía que sería el momento más tranquilo de mi vida, mi hermana menor derribó accidentalmente mi pastel de bodas de $2,000. No se tropezó. No resbaló. Entró tarde, levantó la barbilla como si fuera la dueña del lugar, pasó rozando al personal que llevaba el pastel hacia la mesa de exhibición, y con un movimiento de muñeca, hizo que todo se estrellara contra el suelo. Silencio, y luego su sonrisa burlona. Eps. Oí algunos jadeos detrás de mí, pero no me moví. Ni siquiera parpadeé. Me quedé allí, con mi vestido de novia, mirando un montón de crema de mantequilla y flores de azúcar trituradas mientras ella se reía como si hubiera tirado un vaso de plástico en lugar de la pieza central de mi boda. Y antes de que alguien más pudiera reaccionar, mi madre dijo la frase que ha usado toda mi vida. Suave, despectiva, sin esfuerzo. Ya sabes cómo se pone cuando está decepcionada. Decepcionada porque me negué a comprarle un condominio por su cumpleaños número 18. Eso fue todo lo que necesitó para arruinar mi pastel de bodas. No discutí. No levanté la voz. No le dije que había cruzado la última línea que ni siquiera sabía que existía. Simplemente miré el desastre, me di la vuelta y me fui. Esa noche, cancelé todo. Cada ápice de apoyo del que ella dependía sin apreciarlo jamás. Pero el verdadero shock no vino de mí. Llegó a la mañana siguiente a las 9:42 de la mañana cuando finalmente se dieron cuenta de lo que había hecho y entraron en pánico. Hubo un momento, no mucho antes de la boda, en que todo debería haberse sentido estable, pero en cambio, el suelo bajo mis pies se movió de una manera que no pude ignorar. Comenzó en silencio, como la mayoría de los patrones, nunca con un estruendo, siempre con un empujón. Y esa tarde, el empujón vino de la persona que había perfeccionado el arte de tomar sin reconocer nunca que estaba tomando. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina, organizando los detalles de última hora para la recepción, cuando Isabella entró como si estuviera entrando en una habitación diseñada únicamente para su conveniencia. Ya no era una niña, aunque se comportaba con la misma arrogancia por la que había sido elogiada desde que aprendió a hablar. Se suponía que los 18 marcarían una nueva etapa en su vida. Pero para ella, simplemente se convirtió en otra excusa para alargar la lista de cosas que creía merecer. Y en algún punto intermedio de su ensayada confianza, soltó la única cosa que reveló exactamente hasta donde pretendía presionarme. Quería un condominio, su propio lugar, totalmente pagado, presentado como un regalo trascendental que creía haberse ganado por el simple hecho de existir. No hubo preparación, ni razonamiento, ni siquiera la cortesía de fingir que estaba pidiendo. Fue una declaración envuelta en expectativa, como si la generosidad fuera mi responsabilidad y su arrogancia una respuesta natural al mundo que la rodeaba. Pude sentir una pesadez familiar asentándose en mi pecho, el mismo peso que había cargado en innumerables momentos en los que ella asumió que yo reorganizaría mi vida, para satisfacer sus deseos. Por un breve segundo, me pregunté si se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba exigiendo, o si se había convencido a sí misma de que era normal. Pero entonces recordé los años de pequeños caprichos, las excusas susurradas en su nombre, la forma en que mamá suavizaba cada error insistiendo en que Isabella simplemente estaba abrumada o incomprendida. Ese tipo de refuerzo crea un universo donde las consecuencias nunca alcanzan a la persona que más las necesita. Decir que no debería haber sido simple. Debería haber sido un límite expresado una vez y respetado. Sin embargo, mientras la palabra se formaba en mi mente, sentí la vieja tensión retorcerse dentro de mí. El miedo a ser etiquetada como difícil, poco colaboradora, poco cariñosa. Era asombroso, realmente, cuán profundamente esas etiquetas habían moldeado mi comportamiento, cuán rápido resurgían cada vez que consideraba elegirme a mí misma por encima de las expectativas puestas en mí. Pero lo dije de todos modos, aunque la palabra nunca salió de mis labios en ese momento. La negativa no fue dicha en voz alta. Se asentó dentro de mí, sólida e inamovible.
En el instante en que se dio cuenta de que no iba a ceder, algo dentro de ella se oscureció. No era ira en el sentido tradicional. Era más como una acusación silenciosa, una mirada que insistía en que yo era la culpable por no cumplir el papel que ella me había asignado. Llevaba esa mirada como algunas personas llevan armas. Silenciosa, afilada, diseñada para herir sin dejar marcas visibles. Y en esa mirada, reconocí cada instancia en la que había asumido el papel de cuidadora simplemente porque nadie más lo haría. Mamá no ayudó, por supuesto. Intervino con ese tono familiar, el que pretendía suavizar la tensión, pero que solo la empeoraba. El guión nunca cambiaba. Entiéndela. Ten paciencia. ¿Es joven? Como si la juventud concediera inmunidad a la responsabilidad. Como si mi edad significara que tenía reservas emocionales y financieras infinitas para repartir cada vez que Isabella se sentía menospreciada o privada. Papá merodeaba por los márgenes de la conversación. Presente pero silencioso, la encarnación de un espectador que había aprendido hace mucho tiempo que involucrarse requería más coraje del que poseía. Sus reacciones no me sorprendieron, pero la claridad que sentí sí. Me di cuenta en ese momento de que la dinámica nunca iba a cambiar por sí sola. Isabella no iba a madurar hacia la responsabilidad. Mamá no iba a ver el desequilibrio y papá no iba a intervenir. La única variable capaz de cambiar era yo. Y había pasado años fingiendo que los pequeños sacrificios no me costaban nada. Pero lo habían hecho. Me habían erosionado silenciosamente hasta que ya no reconocía si mis decisiones me pertenecían a mí o a las expectativas que otros habían creado. Cuando Isabella salió de la casa ese día, con la irritación emanando de ella en oleadas, sentí que algo desconocido surgía en mí. No era resentimiento, aunque el resentimiento había estado presente durante años. Esto era algo más estable, algo más agudo. Era conciencia. Conciencia de la forma en que me habían condicionado a mantener todo unido, a ser la confiable, la indulgente, la que absorbía la decepción para que otros no tuvieran que enfrentarla. Y en esa conciencia, ocurrió un cambio sutil. Ya no me sentía obligada a mantener la ilusión de que nuestros roles eran justos. Las horas que siguieron fueron sorprendentemente tranquilas. Me moví a través de los preparativos de la boda con una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Y debajo de esa claridad, se asentó una comprensión. La decepción de Isabella no era una crisis que yo necesitaba resolver. Sus expectativas insatisfechas no eran emergencias que requirieran mi intervención. Quería un condominio. Quería la adultez sin responsabilidad. Quería comodidad sin contribución. Y por primera vez, entendí que el hecho de que ella quisiera algo de mí no me obligaba a proporcionárselo. Para cuando el sol se puso, supe que algo irreversible había comenzado. Se había formado un límite, tácito, pero inconfundible. No estaba segura de cómo se desarrollaría o qué costaría. Pero sentí que sería el momento en que todo dentro de nuestra familia comenzaría a cambiar. Y por mucho que esa verdad me inquietara, había una parte de mí, silenciosa, firme, largamente ignorada, que finalmente se sintió vista. Hay una especie de quietud que se asienta sobre la memoria. Una quietud que no borra nada, pero suaviza los bordes lo suficiente como para que la verdad salga a la superficie. Esa quietud me encontró en los días previos a la boda, no con revelaciones dramáticas, sino a través de simples recuerdos que había evitado examinar durante años. Y una vez que surgieron, se negaron a desvanecerse. Seguía pensando en la primera vez que me di cuenta de que nuestra familia operaba con dos conjuntos de reglas diferentes. Una para mí y otra para Isabella. No se presentaba de esa manera, por supuesto, nunca lo es. Siempre comienza con pequeñas concesiones, pequeñas excepciones, sutiles reescrituras de eventos que desvían la culpa o remodelan la responsabilidad. Y durante tanto tiempo, confundí esas diferencias con algo normal. No las vi como señales de advertencia. Las vi como evidencia de que necesitaba trabajar más duro, ser más comprensiva, más paciente, más todo. Ese patrón se formó temprano. Yo había sido el tipo de niña que aprendió rápidamente que la competencia silenciosa ganaba aprobación, mientras que Isabella aprendió que reaccionar dramáticamente ganaba atención. El contraste no fue intencional al principio, pero las intenciones no importan cuando los resultados moldean los cimientos de una familia.
Yo me convertí en la que resolvía problemas. Ella se convirtió en la persona a la que todos los demás se adaptaban. Y de alguna manera, sin ningún acuerdo explícito, me convertí en la que absorbía el peso de decisiones que no eran mías. A medida que crecimos, el desequilibrio solo se profundizó. Isabella descubrió que un suspiro podía transferir la responsabilidad y que una mirada oportuna podía asegurar la simpatía antes de que las consecuencias tuvieran la oportunidad de aterrizar. Aprendió a presentarse como incomprendida, abrumada, frágil de maneras que incitaban a la intervención. Mientras tanto, yo aprendí a mantenerme serena, a anticipar las necesidades antes de que se convirtieran en demandas, a tragar la frustración para que nadie se sintiera incómodo. Era un sistema construido sobre la creencia de que yo podía manejar cualquier cosa y que ella no podía manejar mucho en absoluto. Mamá lo fomentaba sin reconocer nunca que lo estaba haciendo. Tenía una forma de enmarcar los errores de Isabella como temporales y mis límites como rígidos. Si Isabella olvidaba algo, se suponía que alguien más debía recordarlo. Si cometía un error, se esperaba que alguien más lo corrigiera. Y la mayoría de las veces, esa alguien era yo. Papá, siempre rondando en la periferia, parecía aliviado cada vez que yo intervenía. Su silencio no era malicioso, era habitual. El tipo de pasividad que crece a partir de años de evitar conflictos. Mientras reflexionaba sobre todo esto, el patrón se volvió tan obvio que me pregunté cómo no lo había visto antes. Pero entonces recordé. Los niños no cuestionan el desequilibrio cuando el desequilibrio es todo lo que han conocido. Se adaptan. Actúan. Internalizan roles que se sienten predeterminados. Y para cuando tienen la edad suficiente para reconocer el daño, los hábitos están tan arraigados que se sienten como obligaciones. Hubo innumerables instancias que se repetían en mi mente. Pequeñas historias que se habían deslizado en el archivo de cosas que nunca abordé porque abordarlas habría significado perturbar una paz que no era real. Como la vez que Isabella prometió devolver un préstamo para un viaje escolar y nunca más lo mencionó. O cuando olvidó inscribirse en una clase e insistió en que la ayudara a navegar las consecuencias porque era demasiado estresante. O cuando reservó un viaje espontáneo que no podía pagar y trató mi apoyo financiero como una inevitabilidad, en lugar de un sacrificio. Cada escenario llevaba el mismo mensaje subyacente. Mi tiempo, mi dinero, mi ancho de banda emocional eran todos recursos a los que ella creía tener acceso. Y esa creencia no se formó en el vacío. Se formó porque yo repetidamente la hice realidad. No por obligación, sino con la esperanza de que ayudarla podría algún día conducir al equilibrio, que apoyarla podría eventualmente fomentar la responsabilidad. Pero la esperanza solo puede sostener el desequilibrio durante un tiempo antes de que el agotamiento la reemplace. La persona que lo vio más claramente fue la tía Miriam. Tenía una forma de observar sin interferir, registrando silenciosamente las sutiles distorsiones en nuestra dinámica familiar. Nunca habló con dureza sobre Isabella o mis padres, pero tampoco endulzó los patrones. Todavía podía recordar su voz, una presencia firme, instándome a considerar si estaba dando demasiado. Sus preguntas no eran acusaciones. Eran invitaciones a examinar el costo de un papel que nunca elegí. Su preocupación persistió en mi mente mientras me preparaba para la boda. Me había visto asumir responsabilidad tras responsabilidad. Me había visto esforzarme al máximo para mantener una ilusión de armonía. Y cada vez que me preguntaba si realmente estaba bien, yo desviaba la pregunta con una seguridad practicada. Era más fácil fingir que todo era manejable que enfrentar la realidad de que me habían condicionado a tratar el desequilibrio como algo normal. Pero algo había cambiado después del incidente del condominio. Fue un cambio que sentí en mi cuerpo antes de entenderlo en mi mente. Una especie de resistencia interna que se negaba a volver al patrón familiar. Podía sentir la formación de un límite, no en reacción a un evento, sino en respuesta a años de tensión acumulada. Se sentía como salir de un papel que había interpretado tanto tiempo que había olvidado que era opcional. A medida que los recuerdos continuaban aflorando, comencé a reconocer los momentos en que había confundido el silencio con la fuerza. Me había convencido de que soportar el desequilibrio me hacía confiable, madura, capaz. Pero soportar no es lo mismo que resiliencia. Y el silencio no es lo mismo que la paz. No estaba siendo fuerte.
Estaba siendo condicionada. Esa comprensión permaneció conmigo a medida que se acercaba la boda. No borró la historia ni arregló la dinámica familiar. Pero aclaró algo esencial. Podía seguir cargando el peso que todos asumían que llevaría, o podía finalmente dejarlo. Y aunque todavía no sabía cómo se desarrollaría todo, sabía una verdad con absoluta certeza. Isabella no era la única que estaba a punto de experimentar un cambio. Yo también. Hay una quietud particular que llega justo antes de una celebración, un momento en que todo ha sido arreglado, pero nada ha comenzado. En la mañana de la boda, esa quietud se sintió más pesada de lo que esperaba, como una respiración contenida por todo el lugar. Me moví por el granero con una silenciosa sensación de anticipación, notando el tenue murmullo de la preparación a mi alrededor, pero sintiéndome extrañamente distante de ello. Era como si estuviera esperando algo que no podía nombrar. El granero había sido transformado en las últimas semanas, y entrar en él se sentía surrealista. La iluminación suave, los colores apagados, las texturas cálidas, cada detalle había sido elegido con cuidado. Sin embargo, debajo de la belleza, algo inquietante persistía. Quizás era el recuerdo de la conversación del condominio resonando débilmente en mi mente. O quizás era simplemente mi cuerpo reconociendo un cambio que mis pensamientos aún no habían procesado. Cualquiera que fuera la causa, una corriente subterránea corría a través de mí, constante y persistente. Mientras me movía por el espacio, seguía pensando en cuántas veces había entrado en momentos como este, cargando una responsabilidad que no me pertenecía. Este día debería haberse sentido como un punto de inflexión, una transición a una nueva vida con Mateo. Pero debajo de la alegría, había una tensión que no podía descartar. No era miedo al matrimonio o vacilación sobre el compromiso. Era otra cosa, una conciencia instintiva de que las viejas dinámicas en mi familia se acercaban a su punto de quiebre. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el granero con una emoción silenciosa. Vi destellos de rostros familiares, amigos que me habían apoyado, colegas que me habían visto crecer, parientes que entraban y salían de mi vida con diversos grados de sinceridad. Su presencia era reconfortante. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. No era dramático ni ominoso. Era sutil, como un hilo ligeramente fuera de lugar. En el momento en que el personal comenzó a llevar el pastel al lugar, ese hilo pareció tensarse. Observé desde el otro lado de la sala cómo navegaban con cuidado, ajustando su ritmo para evitar que las ruedas se engancharan en el suelo de madera. El pastel era simple pero significativo, algo que Mateo y yo habíamos elegido juntos porque nos recordaba momentos tranquilos en lugar de grandes gestos. Verlo allí debería haberme llenado de felicidad, pero en cambio se sentía frágil, expuesto, como un símbolo tácito de todo lo que había protegido durante años. Y entonces llegó Isabella. Entró con la misma confianza sin esfuerzo que llevaba a todas partes. Su presencia atraía la atención sin necesidad de solicitarla. Su expresión era ilegible, ni festiva, ni resentida, solo segura de sí misma, como si el mundo existiera solo en relación con ella. Sus movimientos eran casuales, casi lánguidos, pero había una agudeza debajo de ellos que nunca dejaba de inquietarme. Noté la forma en que escaneaba la habitación, con los ojos deteniéndose en pequeños detalles que habían tardado meses en prepararse. No había admiración, ni reconocimiento del esfuerzo, solo el familiar desapego de alguien que nunca había comprendido del todo el peso del trabajo hecho por otros. Se movió hacia el centro del granero con una certeza que sugería que nada de lo que sucedía a su alrededor requería precaución. El personal continuó guiando el pastel hacia su lugar de exhibición. Recuerdo haber visto la escena desarrollarse con una extraña claridad, como si cada segundo se estirara lo suficiente para que yo interpretara el cambio preciso en su postura. No dudó. No disminuyó la velocidad. Simplemente se acercó. Lo suficientemente cerca como para que la distancia entre la intención y el accidente se evaporara. Su mano rozó la mesa, un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero deliberado. El pastel se inclinó. El sonido que hizo al golpear el suelo no fue fuerte, pero cortó la sala como una inhalación aguda. Siguió una pausa colectiva, el tipo de silencio que se forma cuando un momento tiene más peso del que nadie esperaba. Me quedé quieta, arraigada al suelo,
viendo cómo la crema de mantequilla se derrumbaba sobre las tablas de madera como una promesa frágil disolviéndose al impacto. Y en ese instante, una comprensión se apoderó de mí. No sobre el pastel, no sobre la boda, sino sobre los años que llevaron a este punto. La falta de vacilación, la falta de conciencia, la falta de remordimiento. Todo estaba allí, cristalizado en un solo movimiento. No hubo disculpa, ni un atisbo de culpa, solo una inclinación de cabeza, una leve curva de satisfacción, un reconocimiento silencioso de que el poder que creía poseer una vez más no había sido desafiado. A su alrededor, los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber si intervenir o fingir que no había pasado nada. Sentí que mi respiración se estabilizaba mientras la observaba. No había ira creciendo en mí, ni ganas de confrontar o corregir. En cambio, se formó una claridad, aguda, inquebrantable, final. El límite que había comenzado a sentir en los días previos a este momento se solidificó con una certeza inconfundible. La reacción de mamá me llegó desde el otro lado de la sala. Su expresión ya se suavizaba, lista para excusar, lista para reescribir, lista para mantener los roles en los que había confiado durante tanto tiempo. Pero su voz no me alcanzó como solía hacerlo. Se desvaneció bajo el zumbido de un cambio interno que ya no podía ignorar. Algo terminó en ese momento. No la boda, no la celebración, sino un papel que había estado interpretando sin cuestionarlo. El peso se levantó, no de una vez, no dramáticamente, sino con la precisión silenciosa de una puerta cerrándose suave pero firmemente. Mientras la sala intentaba recuperarse, me quedé quieta, absorbiendo la verdad que se asentaba dentro de mí. El pastel podía ser reemplazado. El momento no, y en esa comprensión, entendí que lo que había sucedido no era una interrupción de mi boda. Fue la confirmación final de una verdad que había estado rondando durante años. Hay una extraña quietud que se instala en los momentos posteriores a una ruptura pública. Una quietud que no consuela, sino que aclara. La sentí envolverme mientras me alejaba de la recepción. Los sonidos detrás de mí se desvanecían en un murmullo distante. No fue la vergüenza ni el shock lo que me empujó afuera. Fue algo más firme, algo que finalmente había tomado forma dentro de mí. Las puertas del granero se cerraron suavemente. Sin embargo, el cambio dentro de mí se sintió todo menos suave. El aire exterior llevaba el tenue aroma de los campos que rodeaban el lugar. Pero en lugar de anclarme, agudizó mi conciencia. Podía sentir los latidos de mi corazón establecerse en un ritmo deliberado, como si mi cuerpo finalmente se hubiera alineado con una verdad que había estado rondando durante años. El pastel en el suelo, las reacciones murmuradas, las expectativas no expresadas, todo colapsó en una única claridad que ya no podía ignorar. Caminé por el sendero de grava detrás del granero, las piedras moviéndose ligeramente bajo mis zapatos. Cada paso parecía liberar una tensión que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo. No hubo una erupción de emoción, ni un aumento dramático de ira, solo una comprensión inconfundible de que un límite finalmente se había cruzado tan completamente que no había vuelta atrás. El momento había cristalizado algo que se había estado formando lentamente en mí mucho antes de que la boda tomara forma. Mientras encontraba un rincón tranquilo lejos del lugar, dejé que mi respiración se calmara. La quietud me dio la oportunidad de observar el paisaje dentro de mi propia mente. Y fue sorprendente lo mucho más claro que parecía todo cuando no estaba tratando de mantener la paz. Se me ocurrió que la mayor parte de mi vida había estado moldeada para prevenir escenas como la que había adentro. Sin embargo, cuando la escena finalmente sucedió, no sentí el pánico que esperaba. En cambio, hubo una certeza tranquila, un reconocimiento interno de que algo fundamental había cambiado. Pensé en los años de pequeños sacrificios, las contorsiones emocionales, la comprensión ensayada que había ofrecido sin dudarlo. Pensé en las innumerables veces que absorbí consecuencias que no me pertenecían simplemente porque era más fácil para todos los demás. Y me di cuenta de que cada uno de esos momentos había conducido a esta ruptura, no como un accidente, sino como una inevitabilidad. Solo puedes doblarte hasta cierto punto antes de que la forma que mantienes comience a romperse. El sol había comenzado a bajar, proyectando largas sombras sobre el suelo. La luz mortecina reflejaba el desvanecimiento del sentido de obligación que había llevado durante tanto tiempo. Podía sentir una puerta interna cerrándose,
Una puerta que había dejado entreabierta por costumbre más que por elección. Esa rendija había permitido que años de expectativas se filtraran sin control, moldeando mi vida con un peso que me habían condicionado a llevar. Pero ahora la puerta no solo se estaba cerrando, se estaba sellando. Regresar al granero se sentía innecesario. La recepción continuaba en algún lugar detrás de mí. Pero la celebración se había dividido en dos realidades separadas. Una donde la gente trataba de entender lo que había sucedido, y otra donde finalmente reconocí el costo de fingir que no importaba. No estaba lista para reingresar a ninguno de los dos mundos, así que me quedé afuera, dejando que la quietud se asentara más firmemente. Cuando la noche terminó y los invitados se dispersaron lentamente, me dirigí al pequeño apartamento donde Mateo y yo nos quedábamos esa noche. El espacio estaba oscuro, la luz de una sola lámpara proyectaba suaves sombras en las paredes. Se sentía seguro de una manera que no me había dado cuenta de que necesitaba. La quietud no era tensa. Daba espacio para pensar, para examinar, para el lento desmoronamiento de años de respuestas condicionadas. Sentada al borde de la cama, abrí mi laptop con una calma que me sorprendió. No había temblor en mis manos, ni un momento de vacilación. Navegué hasta la carpeta etiquetada Fondos de Isabella, una colección de transferencias y planes que había mantenido durante más tiempo del que quería admitir. Los números me devolvían la mirada, evidencia monetaria de un patrón que había confundido con responsabilidad. Verlos expuestos de esa manera hizo que la verdad fuera casi innegable. Dudé por un momento, no por duda, sino para reconocer la gravedad de la decisión que estaba a punto de tomar. Esto no era una reacción impulsiva al pastel. Era la culminación de reconocer un límite que se había cruzado repetidamente sin consecuencias. No era un castigo. No era una represalia. Era una corrección. Una recalibración de una dinámica que había pasado desapercibida durante demasiado tiempo. Con una respiración firme, retiré mi autorización de su solicitud de arrendamiento. La pantalla se actualizó, confirmando el cambio con una eficiencia neutral que se sintió extrañamente apropiada. Luego congelé el fondo para la mudanza, un fondo de dinero que se había creado bajo la suposición de que apoyarla era inevitable. El correo electrónico de confirmación apareció en mi bandeja de entrada más tarde, una simple notificación que marcaba el fin de un hábito que había drenado más que las finanzas. Me senté quieta por un largo momento, dejando que la finalidad se asentara. La quietud en el apartamento era diferente a la quietud en el granero. Esta tenía definición. Tenía elección. Llevaba el reconocimiento de que ya no estaba dispuesta a ser el andamiaje invisible de la vida de otra persona. Se había trazado una línea, no con ira, sino con claridad. Los siguientes pasos llegarían pronto. Reacciones, acusaciones, actuaciones moldeadas en narrativas que había escuchado 1000 veces antes. Pero por ese momento, sola bajo la suave luz de la lámpara, no existía nada excepto la certeza de una decisión tomada sin arrepentimiento. Y la certeza, me di cuenta, puede ser su propio tipo de libertad. Hay un tipo particular de silencio que llena una habitación en la madrugada, el tipo que se siente casi suspendido, como si el día estuviera esperando para decidir en qué se convertirá. Sentí ese silencio asentarse a mi alrededor mientras preparaba café, dejando que el calor familiar me anclara después de una noche que había dejado mis pensamientos a la vez agudizados y extrañamente tranquilos. El mundo fuera de la ventana apenas despertaba. Sin embargo, había una certeza zumbando bajo la quietud, una sensación de que algo inevitable se acercaba. No estaba pensando en consecuencias o respuestas. Esas existían en algún lugar del fondo, como formas distantes esperando emerger. Lo que descansaba en primer plano era una conciencia constante de que mi decisión de la noche anterior había marcado un cambio que no iba a revertir. No había vuelta atrás, ni suavización, ni dudas. El límite que había trazado no era un impulso momentáneo. Fue la primera elección honesta que había hecho en mucho tiempo. Para cuando me senté en la pequeña mesa con mi café, el silencio había comenzado a disiparse, reemplazado por la leve anticipación de lo que seguiría una vez que el mundo se pusiera al día con los cambios que había puesto en marcha. No me apresuré. No me preparé. Simplemente esperé, sabiendo que la reacción llegaría pronto. Sucedió a las 9:42 de la mañana, una hora que se sintió inquietantemente precisa,
Como si el universo hubiera elegido el momento con intención. Mi teléfono vibró una vez, luego otra. Las notificaciones apilándose tan rápido que formaron una mancha borrosa en la pantalla. No necesité abrirlas para saber de dónde venían. La urgencia repentina, las alertas superpuestas. Solo podía significar una cosa. El cambio les había llegado. Miré la pantalla. El nombre de Isabella apareció primero, seguido de una serie de mensajes que aparecían uno tras otro. Solo los asuntos revelaban su tono, agudo, frenético, bordeado de incredulidad. Y debajo de esos, más notificaciones. 2 llamadas perdidas, luego una tercera. Su urgencia parecía derramarse a través del teléfono, presionando contra el límite que había trazado, probando si se mantendría. Unos segundos después, apareció otra notificación, esta vez de mamá. La vista previa mostraba solo unas pocas palabras, pero llevaban el peso familiar de la expectativa. Me sorprendió lo rápido que se había formado la narrativa en sus mentes, cuán fluidamente habían pasado al pánico sin detenerse a considerar por qué el apoyo había desaparecido en primer lugar. La dependencia había estado tan profundamente entretejida en nuestra dinámica que su eliminación les pareció un ataque en lugar de una corrección. El teléfono vibró de nuevo, esta vez una llamada. Observé la pantalla iluminarse. El nombre de Isabella pulsando con un ritmo insistente. Por un momento, observé mi propia reacción, o más bien la falta de ella. No hubo un torrente de culpa, ni un instinto de arreglar la interrupción, solo una calma uniforme y constante. Dejé que la llamada sonara. Cuando se detuvo, siguió otra. Esta vez de mamá. El patrón era familiar, escalada, luego reclutamiento. Era un ritmo al que había respondido inconscientemente durante años, interviniendo antes de que la situación pudiera intensificarse. Pero el límite que mantenía ahora no vaciló. Dejé que la segunda llamada también sonara. Una tercera llamada llegó casi de inmediato, y esta vez respondí, no por obligación, sino por curiosidad. Quería escuchar la forma de la reacción, no para absorberla, sino para entenderla con una claridad que nunca me había permitido antes. La voz de mamá se precipitó a través del auricular antes de que terminara de levantar el teléfono hacia mi oído. La urgencia era palpable, superpuesta con incredulidad y una especie de preocupación practicada que había moldeado nuestra dinámica familiar durante años. Escuché sin interrumpir, dejando que las palabras se derramaran en el patrón familiar. Confusión enmarcada como decepción, frustración disfrazada de preocupación. La sutil inclinación de la responsabilidad empujada suavemente en mi dirección. Mientras hablaba, sentí una separación silenciosa formándose dentro de mí. No distancia, sino distinción. Su reacción no fue sorprendente. Era simplemente la continuación de un guión que había usado desde que tengo memoria. La expectativa de que yo volviera a mi papel habitual persistía bajo cada frase, pero el papel en sí ya no me quedaba. Lo había superado sin darme cuenta, y ahora, estar fuera de él se sentía extrañamente natural. Sus palabras subían y bajaban, girando en torno al mismo mensaje subyacente. Restaura el apoyo, alivia la tensión, repara la interrupción. Y debajo de todo, la suposición tácita de que había actuado sin pensar, sin razón, sin entender las consecuencias. Pero yo las había entendido mucho antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta de que algo había cambiado. Mientras hablaba, mi mente se desvió, no como un escape, sino como una forma de observar la coreografía emocional que se desarrollaba en su tono. No había responsabilidad en su voz, ni reconocimiento de los patrones que habían llevado a esta fractura, solo la expectativa de que yo retomara mi lugar en una estructura que había dependido de mi cumplimiento. Cuanto más hablaba, más claro se volvía todo. El pánico no era por el condominio o el apoyo. Era por la interrupción de un sistema que había pasado incuestionado durante años. Un sistema en el que mis necesidades eran secundarias, mis límites negociables, mi silencio conveniente. Cuando hizo una pausa lo suficientemente larga como para respirar, no llené el espacio. Lo dejé existir, sin suavizarlo, sin repararlo. Y en ese silencio, se cristalizó una comprensión. Las respuestas que estaba recibiendo no eran reacciones a una pérdida. Eran síntomas de una estructura construida sobre el desequilibrio.
No terminé la llamada abruptamente, pero tampoco ofrecí una solución. Dejé que la conversación se asentara en la quietud. Una quietud que reflejaba mi posición más claramente de lo que cualquier explicación podría haberlo hecho. El límite se mantuvo, y por primera vez, el peso de mantener el equilibrio de la familia ya no recaía en mí. Hay un momento después de que el ruido del conflicto se desvanece, cuando el silencio no consuela, sino que aclara. Ese silencio me encontró en los días que siguieron, instalándose en mi hogar como un recordatorio no deseado de cuánto había cambiado mi vida. No se sentía vacío. Se sentía ganado, como un espacio finalmente recuperado después de años de estar abarrotado por expectativas que nunca fueron mías. Las noticias de las consecuencias me llegaron gradualmente, filtrándose a través de susurros en las redes sociales y las actualizaciones renuentes que encontraban su camino a mi bandeja de entrada. No había buscado nada de eso. La realidad tiene una forma de revelarse sin invitación. Comenzó con una simple notificación. Capturas de pantalla de una historia que Isabella había publicado. Creó una narrativa en la que parecía abandonada, traicionada, dejada a la deriva sin previo aviso. La dramatización familiar estaba allí, pulida en algo que pensó que atraería simpatía. Sin embargo, debajo de su actuación, pude ver las grietas. El pánico no era teatral. Era real. La oficina de arrendamiento ya había retirado su solicitud. Sin un CEO firmante, su expediente estaba incompleto. Sin ingresos, era inaprobable. Y sin ahorros, era imposible. El sistema en el que había confiado tan casualmente finalmente había reconocido la ausencia de cimientos. Cada actualización hacía su situación más evidente. Vivienda temporal denegada, alquileres a corto plazo fuera de su alcance, verificaciones de crédito fallidas, listas de espera demasiado largas para importar. Su red de seguridad había desaparecido en el momento en que me alejé, revelando cuánto de su vida se había construido sobre suposiciones que confundía con derechos. Mamá intentó intervenir primero. El patrón familiar resurgió, explicaciones suaves, súplicas gentiles, empujones sutiles para restaurar el equilibrio con el que se sentía cómoda. Pero el mundo más allá de nuestra familia no se doblegaba a las excusas. A las agencias de alquiler no les importaban las narrativas emocionales. Los sistemas de crédito no se ajustaban por la decepción. Y la realidad de la que había protegido a Isabella finalmente aterrizó, nítida y sin filtros. Papá lo intentó después, aunque sus intentos fueron a medias. Hay cargas que ninguna cantidad de renuencia puede disminuir, y él retrocedió una vez que se dio cuenta del costo de dar un paso adelante. La responsabilidad, cuando ya no puede ser redirigida, tiene una forma de revelar los límites de una persona. Las actualizaciones continuaron. Amigos distanciándose, no dispuestos a ser absorbidos por sus crecientes necesidades. Parientes lejanos retirando su apoyo después de años de escuchar solo un lado de nuestra dinámica familiar. Incluso la audiencia en línea en la que buscó consuelo comenzó a cuestionar las inconsistencias en su historia. La simpatía que intentó fabricar se derrumbó lentamente bajo un escrutinio que no pudo manipular. A través de todo eso, permanecí quieta. No indiferente, sino resuelta. No había nada que arreglar, nada que reparar, nada que retirar. Mi ausencia no fue un acto de crueldad. Fue el primer límite honesto que había trazado. Y los límites, cuando se honran, crean cambios que se sienten brutales solo para aquellos que se beneficiaron de su ausencia. Pasaron días antes de que mamá intentara aparecer sin previo aviso de nuevo. La vi desde la ventana, de pie junto a su auto, como si buscara la versión de mí que esperaba que aún existiera. Pero no salí. La distancia entre nosotros ya no se sentía como negligencia. Se sentía como una consecuencia, una formada no por la ira, sino por la realidad innegable de que consentir a alguien no es lo mismo que amarlo. Se quedó un rato antes de irse, su presencia disolviéndose en el tranquilo vecindario. No esperaba que volviera. Algunas verdades, una vez confrontadas, desmantelan las ilusiones que mantenían unida a una familia. En cuanto a Isabella, su historia continuó desmoronándose en segundo plano. Las actuaciones curadas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por publicaciones que revelaban más de lo que pretendía, desorden detrás del encuadre de la cámara, agotamiento que no podía ocultar, frustración que ya no tenía a dónde ir.
Cada vistazo se sentía como un espejo que reflejaba el desequilibrio que había moldeado nuestras vidas, ahora expuesto por la ausencia de un apoyo que había confundido con permanencia. No me regocijé en su sufrimiento, pero no intervine. El crecimiento rara vez es suave, y la responsabilidad aún menos. La vida que había curado a través del derecho y la expectativa no pudo soportar el peso de la realidad, y la realidad finalmente había llegado sin disculpas. Mientras tanto, mi propio mundo comenzó a sentirse diferente, más ligero, más claro, basado en decisiones que me pertenecían por completo. La ausencia de conflicto no se sentía antinatural. Se sentía tardía. Noté la quietud más plenamente. Reconocí mis propios pensamientos sin la estática de la responsabilidad constante. Me moví a través de mis días con una firmeza que no me había dado cuenta de que me faltaba. Y fue en esa firmeza que surgió una verdad final. No había perdido una familia. Había salido de un papel que nunca debería haberme definido. La versión de mí misma que toleraba el desequilibrio, que absorbía la culpa, que sacrificaba los límites para mantener una paz frágil, esa versión ya no existía. La había superado sin darme cuenta. Y ahora, sin el peso de la expectativa, finalmente podía ver mi vida sin distorsión. En esa claridad, surgió una lección, una que no había buscado, pero que me había ganado. Algunas relaciones sobreviven solo cuando una persona se disminuye a sí misma para sostenerlas. Y cuando esa persona finalmente se levanta, la relación no se rompe. Revela lo que siempre fue. La caída de Isabella no fue el resultado de mi decisión. Fue el resultado de años pasados protegiéndola de la verdad. Y mi partida no arruinó su vida. Simplemente terminó la ilusión de que alguien más la manejaría por ella. No reconstruí nada con ellos. No reabrí puertas. No suavicé la distancia. Elegí la paz, no la reconciliación. Y cuando la paz llega después de toda una vida de resistencia, no pide permiso. Simplemente se instala. Silenciosa, firme y completamente ganada.